Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer la oportunidad de estar hoy con ustedes y poder hacer esta presentación. Soy el doctor Daniel Capurro, soy médico, doctorado en informática biomédica, soy actualmente académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Melbourne en la Escuela de Ciencias de la Computación y también pertenezco al Centro para la Transformación Digital de la Salud. Y el tema que les voy a presentar hoy se llama sobrediagnóstico inducido por algoritmos. La agenda para el día de hoy incluye estos puntos. Vamos a revisar qué es el sobrediagnóstico, qué situaciones pueden generar sobrediagnóstico, cuáles son las posibles consecuencias, por qué es difícil de identificar y finalmente vamos a preguntarnos si los algoritmos pueden generar casos de sobrediagnóstico y qué podemos hacer al respecto. Primero es importante aclarar que un diagnóstico es un problema de clasificación. Lo mismo que hacen nuestros algoritmos de clasificación es lo que hacemos cuando queremos diagnosticar a un paciente. Si lo definimos como un problema binario, podemos generar una matriz de confusión como la que les muestro aquí, donde tengo a mano izquierda el test diagnóstico y arriba el patrón de referencia o gold standard o ground truth, como se dice en lenguaje de ciencias de la computación, que todo significa lo mismo, donde cuando ambos calzan, ¿no es cierto?, concuerdan en su clasificación, tenemos los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, que son lo que nos interesan, pero también cuando tenemos casos discordantes podemos encontrar los falsos positivos y los falsos negativos. Y es importante destacar que el sobrediagnóstico no es un falso positivo, que es con lo que frecuentemente se tiende a confundir. El sobrediagnóstico es algo que sucede con los verdaderos positivos, donde el algoritmo nos dice que, o el test diagnóstico nos dice que es un positivo, pero además si aplicamos el patrón de referencia, ¿no es cierto?, también nos dice que es positivo. ¿Ya? Entonces dice, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, como les planteo aquí, es que dentro de esta población de verdaderos positivos hay que reconocer que hay un subgrupo, ¿no es cierto?, que no se va a beneficiar de ser diagnosticado. Y ese grupo de pacientes, ¿no es cierto?, que de nuevo tienen un test positivo y también tienen un patrón de referencia positivo, no se van a beneficiar de hacer el diagnóstico y eso es lo que llamamos un sobrediagnóstico. Por lo tanto, es esencial destacar que no es un falso positivo. ¿Y cuál es la definición un poco más formal? Es una situación en la cual personas sin síntomas son diagnosticados con una enfermedad o condición que nunca les iba a causar síntomas o disminuir las expectativas de vida. Y eso es lo que, de nuevo, lo que muestra la figura anterior. A este grupo de pacientes que está aquí en color más rojo, si yo no les hubiera hecho ese diagnóstico, su vida hubiera sido exactamente la misma que si no hubiera tenido la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué situaciones pueden generar sobrediagnóstico? Hay varias categorías, pero las principales son estas cuatro y vamos a ver más adelante cómo estas pueden representarse, cómo pueden reproducirse cuando desplegamos algoritmos, ¿no es cierto?, diagnósticos. Eh, Exámenes diagnósticos aplicados a pacientes asintomáticos o cuando un mismo examen lo desplegamos, ¿no es cierto?, en una proporción o en un grupo de pacientes mucho más amplio, ¿no es cierto?, que incluye pacientes con un espectro, ¿no es cierto?, mucho más sano, por decirlo así. Cuando tenemos disponibilidad de exámenes cada vez más sensibles, eso es lo que ha ido sucediendo, por ejemplo, con la resonancia magnética, ¿no es cierto? Cuando pasamos de las tomografías computadas a las resonancias magnéticas, empezamos a encontrar muchas cosas que antes ni siquiera sabíamos que estaban y las empezamos muchas veces a etiquetar como anormalidades cuando en verdad no lo eran. Eh, También están lo que se llaman los incidentalomas, que es el caso habitual, ¿no es cierto? Alguien se hace una tomografía axial computada de abdomen y encontramos
un nódulo suprarrenal, y esto es lo que se llama un incidentaloma suprarrenal. No lo estábamos buscando, el paciente no tenía síntomas y lo encontramos. ¿Ya? Y las definiciones de enfermedad cada vez más amplias. Por ejemplo, cuando se disminuye el umbral para diagnosticar la hipertensión, cuando se disminuye el umbral para diagnosticar diabetes, necesariamente incluimos un segmento de la población que está en esta zona un poco más gris, ¿no es cierto? Que antes hubiera sido catalogada como sana, que ahora están siendo catalogados como enfermos, y no todos se van a beneficiar de ser diagnosticados. Algunos de ellos van a ser casos de sobrediagnóstico. Y esto mismo puede suceder cuando desplegamos, ¿no es cierto?, algoritmos diagnósticos o clasificaciones digitales, ¿no es cierto?, utilizando registros clínicos electrónicos o utilizando sensores, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes. Existe el riesgo de que podamos generar sobrediagnóstico. Un caso emblemático es lo que ocurrió con la incidencia de cáncer de tiroides y la mortalidad asociada en Corea del Sur. En la década de los 90 se empieza a usar cada vez más el ultrasonido de cuello y se empiezan a encontrar, ¿no es cierto?, incidentalmente nódulos tiroideos que los pacientes se someten a cirugía, se hacen una biopsia, la biopsia efectivamente muestra células con aspecto de cáncer y son diagnosticadas como cáncer de tiroides, pero vemos que hay una incidencia, ¿no es cierto?, creciente, casi exponencial, ¿no es cierto?, del cáncer de tiroides, pero la mortalidad por cáncer de tiroides sigue siendo cercana a cero durante todo el periodo representado por este gráfico. Y si vemos los subgrupos, vemos que la gran proporción del aumento en esta curva está dada por el carcinoma papilar de tiroides, ¿no es cierto? Y que es el que sabemos hoy día que tiene un comportamiento que no es igual a cualquier cáncer de tiroides y que tiene un comportamiento bastante más benigno. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes que son diagnosticados con un carcinoma papilar de tiroides en forma incidental probablemente nunca hubieran tenido síntomas. Y eso, ¿no es cierto?, es un problema. Otro ejemplo, este es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine el año 2016 y vemos que con la introducción, ¿no es cierto?, diseminada del tamizaje por mamografía, vemos que hay un aumento de 30% de aumento de todos los cánceres invasivos, pero si vemos de nuevo la línea de abajo, la mortalidad por cáncer metastásico de mama sigue siendo más o menos estable, ¿ya? Por lo tanto, estamos viendo que produjimos un aumento de la incidencia y sin tener un gran impacto, ¿no es cierto?, en los cánceres metastásicos de mama, que es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, disminuir, si es que estoy efectivamente detectando antes, tratando antes. Probablemente muchos de los casos que diagnostico y trato antes no se beneficiaron de esa estrategia. Y esto tiene muchas consecuencias. Las consecuencias pueden ser físicas, como exámenes invasivos que no son necesarios, procedimientos, fármacos, tratamientos, ¿no es cierto?, por largos periodos de tiempo. Problemas psicológicos, como la carga de ser etiquetado como enfermo o enferma, la necesidad de seguimiento a largo plazo, problemas financieros, como aumento del gasto personal o aumento del gasto en salud para un país. Y costos de oportunidad, recursos que eventualmente podrían ser utilizados, mejor utilizados en otras intervenciones o en otros servicios. Bueno, la pregunta es ¿por qué mejor no nos deshacemos de él? ¿Por qué no cambiamos los umbrales? ¿Por qué no nos deshacemos de él? Y el problema, ¿no es cierto?, es que es difícil de identificar. El problema, ¿no es cierto?, es que no tenemos un gold standard o un patrón de referencia que sea perfecto. Los verdaderos diagnósticos y sobrediagnósticos son indistinguibles muchas veces, y eso es lo que pasa con el cáncer de mama, ¿no es cierto?, con el cáncer de tiroides, que muchas veces al hacer una biopsia, la biopsia nos muestra un cáncer de tiroides, pero no tenemos cómo distinguir, ¿no es cierto?, hacer un análisis de subgrupo, estratificar esos pacientes para saber cuáles de ellos realmente van a tener una enfermedad metastásica en el futuro y que se van a beneficiar de tratamiento versus los que no van a producir ningún tipo de problema. ¿Ya? No tenemos cómo.
Eso es el problema. Y lo otro es que el diagnóstico precoz tiene sentido cognitivamente y al menos al inicio se ve bien en los números, ¿ya? Em, por ejemplo, si aquí tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que fue diagnosticado por síntomas a los 62 años y vemos que finalmente muere debido a cáncer a los 62, perdón, y muere a los 65, el paciente vivió 3 años y podemos decir, si es un grupo, ¿no es cierto?, de pacientes que la sobrevida a 5 años fue de 0%, ¿no es cierto?, porque el promedio vivieron 3 años. Si implementamos un proceso de tamizaje o de screening para pacientes asintomáticos, muchas veces lo que ocurre es esto. Vemos que hay pacientes diagnosticados por screening antes, ¿no es cierto?, a los 59 años, ¿ya? A los 59 años, y vemos que si hacemos el seguimiento, el paciente puede, una población de pacientes puede tener la misma mortalidad a la misma edad, ¿no es cierto?, a los 65 años, pero si calculo la sobrevida a 5 años, resulta que aumentó de 0 al 100%. Entonces, si yo analizo los números así, considerando la sobrevida, puedo erróneamente asumir que este examen lo que hizo fue mejorar la sobrevida a 5 años de 0 a 100%. Y eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, de manera muy evidente con el cáncer de próstata y el antígeno prostático. Y habitualmente tardamos años en darnos cuenta. Si ustedes se fijan aquí, el año 93, a principios de los 90 empezaron los programas, ¿no es cierto?, de detección en Corea del Sur, y vemos que recién, casi 20 años después, nos damos cuenta de la magnitud del problema. Esta publicación es del año 2014, por lo tanto pasaron casi 30 años, ¿no es cierto?, 20, 30 años entre que partieron estos problemas y que nos empezamos a dar cuenta de que esto está sucediendo. Y el problema más central, diría yo, es que no contamos con lo que llamamos un contrafactual. ¿Qué hubiera sucedido si a estos pacientes no les hubiéramos hecho eh, estos test diagnósticos? Y bueno, la verdad es que el problema del contrafactual es un problema central, ¿no es cierto?, en la medicina y en la medicina basada en evidencia. ¿Y cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con ensayos clínicos randomizados. Lo ideal sería, ¿no es cierto?, para poder detectar la probabilidad de sobrediagnóstico, ¿no es cierto?, y efectivamente demostrar que en mis pacientes se están beneficiando, sería, por ejemplo, tener una población que la voy a aleatoriamente o randomizar, o los voy a randomizar a screening versus no screening, y después voy a medir la incidencia de outcomes o desenlaces relevantes para esa población. Y eso fue lo que finalmente sucedió con el antígeno prostático, pero lamentablemente el screening de próstata comenzó en la década de los 90 de manera bien intensa, y el resultado del primer ensayo clínico randomizado se publicó más de 20 años después, ¿ya? Y recién ahí logramos enterarnos, ¿no es cierto?, de la proporción de pacientes que estaban siendo sobrediagnosticados. Esto es algo que nos podemos enterar a nivel poblacional. De nuevo, si volvemos atrás, en el primer ejemplo, cuando les decía el problema del gold standard, cuando estoy con un paciente individual, uno a uno, yo aplico el gold standard como la biopsia, y es imposible para mí como clínico poder determinar si efectivamente es un sobrediagnóstico o no. Y entonces la pregunta es si pueden los algoritmos digitales, ¿no es cierto?, que podemos desplegar en registros clínicos electrónicos o podemos desplegar como les digo, utilizando tecnologías como los sensores de los teléfonos inteligentes, pueden generar sobrediagnóstico. Y la respuesta es probablemente sí. Los exámenes diagnósticos, estos pueden ser aplicados a pacientes asintomáticos, como por ejemplo en forma de tamizaje o screening. Tenemos disponibilidad de exámenes cada vez más sensibles. Antiguamente, para poder detectar una arritmia en un paciente, yo le tenía que poner un holter de ritmo de 24 horas, ¿no es cierto? Y tenía un trazado de 24 horas que detectaba alguna alteración. Hoy día un paciente se puede poner su Apple Watch y puede tener un trazado de años, ¿ya?
con un costo relativamente menor. Por lo tanto, tenemos exámenes aplicados a pacientes cada vez más sanos o asintomáticos y disponibilidad de exámenes cada vez más sensibles. Por lo tanto, mi respuesta sería probablemente sí. Y de nuevo, no solo es importante recalcar que no solo con inteligencia artificial o algoritmos tipo de aprendizaje de máquina, sino que cualquier algoritmo diagnóstico que cumpla con esos criterios que dijimos en esta diapositiva, ¿no es cierto? Exámenes diagnósticos aplicados a pacientes cada vez más sanos o asintomáticos. Aquí solamente como ejemplo, un gráfico que demuestra el aumento de publicaciones utilizando inteligencia artificial para diagnóstico de cualquier tipo de patología. Y vemos que es un diagnóstico, ¿no es cierto?, prácticamente exponencial, un aumento prácticamente exponencial. Por lo tanto, esto es un problema que va a ser real. Puede que no lo estemos viendo hoy, pero es un problema que va a ser real. Algunos ejemplos, de nuevo, la literatura de sobrediagnóstico inducido por algoritmos, yo les diría que es extremadamente escasa, por lo tanto les voy a presentar algunos ejemplos de algoritmos que han sido, ¿no es cierto?, desplegados en población relativamente sana y para que podamos discutir, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades de lo que ocurra. Hay muchos artículos ya publicados al respecto acerca del uso de redes neuronales, ¿no es cierto?, para detección de cáncer. En este caso es un artículo utilizando un teléfono inteligente. ¿Ya? Muchos de los artículos publicados que utilizan redes neuronales para diagnóstico de cáncer de piel lo usan en imágenes, ¿no es cierto?, generadas por un dermatoscopio, que habitualmente implica una evaluación médica con eventualmente un dermatólogo. Por lo tanto, la disponibilidad de ser desplegado a la población general es relativamente limitada. En el caso de este estudio es con imágenes de un teléfono inteligente. Por lo tanto, la posibilidad de desplegar este algoritmo a la población general es enorme. Por lo tanto, el riesgo de generar situaciones de sobrediagnóstico también es enorme. Y con esto no quiero decir que no haya que desplegar estos algoritmos. Probablemente muchos pacientes sí se van a beneficiar, pacientes que normalmente no logran tener una atención con un especialista porque no existen los recursos disponibles, porque viven en lugares remotos. Eso yo no estoy discutiendo el posible beneficio, solamente estoy destacando que existe una posibilidad de generar cierto daño y es importante comprenderlo y estudiarlo. Otro ejemplo, este es un estudio publicado también hace, yo diría, menos de un año, donde se hizo ¿no es cierto? Se utilizó el Apple Watch para detectar episodios de fibrilación auricular y vemos que en la famosa, ¿no es cierto?, tabla 1, vemos que la gran mayoría de los pacientes, ¿no es cierto?, están en el grupo de 22 a 39 años y el grupo siguiente es el de 40 a 54. Por lo tanto, nos preguntamos si vale la pena distribuir esta modalidad diagnóstica, ¿no es cierto?, a la población general. Y la verdad es que no sabemos si vale la pena. Puede que valga la pena, pero es importante estudiarlo. Hoy los estudios que muestran que el screening de fibrilación auricular tiene algún beneficio han sido estudios que han sido realizados en pacientes mayores de 65 años y con alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, esa población, y en esa población es donde se producen beneficios de anticoagular estos pacientes. Pero hoy día no sabemos si, ¿no es cierto?, desplegar este algoritmo a 220.000 pacientes entre 22 y 39 años y detectar una fibrilación auricular y anticoagular a estos pacientes va a ser más beneficioso que dañino. Realmente no lo sabemos. Y un tercer ejemplo, una aplicación que detecta apnea obstructiva del sueño utilizando smartphones también. Otro estudio del 2014 y ya estos son en conversaciones informales, ¿no es cierto? Conversando con varios colegas que se dedican a trastornos del sueño, han llegado decenas de pacientes, ¿no es cierto? Consultando, ¿por qué? Porque su teléfono les dijo que tenía un trastorno del sueño, que tenía un patrón alterado del sueño, y entonces venían a consultar.
y el médico les pregunta, bueno, ¿y qué síntomas tiene? No, ninguno, no tengo síntomas. Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Que estamos probablemente detectando cosas, en ese caso, que el paciente o no, no ha percibido, o puede que si efectivamente le hacemos un examen demuestra algún grado de alteración, pero los exámenes de screening hay que demostrar, ¿no es cierto?, que son beneficios contra resultados clínicos, no solamente con la capacidad de clasificar. ¿Y qué podemos hacer? Primero que nada, considerar la posibilidad de que exista sobrediagnóstico al momento de desplegar un nuevo algoritmo. Si estoy trabajando en un hospital, si quiero diseñar una nueva aplicación para teléfonos inteligentes, es importante considerar esto como una posibilidad. Y ese es mi principal objetivo en esta presentación. Como cualquier método diagnóstico, nos interesa no solo su precisión, sino que necesitamos saber si es mejor para nuestros pacientes. Y para eso es esencial empezar a pensar en diseñar ensayos clínicos randomizados. Si yo voy a aplicar un test diagnóstico a una población que antes no ha sido sometida a este tipo de investigación, es importante generar evidencia en esa población en particular. Y en particular lo que hago yo, investigación en grandes bases de datos para evaluar preventivamente su existencia. Hoy día estamos embarcados en un proyecto en el cual vamos a tomar algoritmos de inteligencia artificial que permiten detectar ciertas condiciones en bases de datos de cuidado intensivo, como sepsis o falla renal, y vamos a tomar los verdaderos positivos y vamos a ver si es que podemos generar clústeres de pacientes que son verdaderos positivos, pero que tienen trayectorias de enfermedad indistinguibles o muy similares a pacientes que son verdaderos negativos, ¿ya? Y con eso poder tratar de cuantificar, ¿no es cierto?, cuánto sobrediagnóstico pudiese existir y al menos tener esa información para ponerlo en la ecuación del balance riesgos-beneficios para poder entender si es que mi algoritmo va a generar más beneficios que daños a los pacientes a los cuales se los pienso aplicar. Como conclusiones, porque ya estoy un poco pasado de mi tiempo, el sobrediagnóstico es un problema de todos los exámenes. Los algoritmos de clasificación, incluyendo aprendizaje de máquinas, son equivalentes a nuevos exámenes y por lo tanto tenemos que analizarlos en su mérito. Las aproximaciones basadas en datos podrían ayudarnos a estimar el riesgo de sobrediagnóstico, como la investigación que les conté que yo estoy haciendo, pero es esencial demostrar su efectividad en base a ensayos clínicos randomizados. No basta con solo publicar la precisión, es importante demostrar el beneficio clínico. Y con eso les agradezco enormemente su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico, mi usuario de Twitter, por si quieren compartir información. Y bueno, esto está siendo grabado, así que no voy a poder estar disponible con ustedes para responder preguntas, pero cualquier duda que tengan, no duden en escribirme un correo. Encantado de poder responderlo, y aprovecho nuevamente de agradecer la oportunidad de estar aquí presentándoles este proyecto. Muchas gracias.